hacer masas testiculares por ecografía. Les traigo estos diagnósticos diferenciales. Vamos a hablar primero de tumores de células germinales, teniendo en cuenta el seminoma clásico, los tumores de células germinales no seminomatosos, el mixto. Hay que tener en cuenta que los tumores de células germinales van a representar casi el 90 al 95% de las lesiones testiculares malignas, siendo el seminoma clásico el 50% de la totalidad de estas lesiones y el otro 50%, el más común, es la histología mixta en el 33%. Vamos a hablar del sarcoma, el linfoma testicular y los tumores del estroma de los cordones sexuales, específicamente el tumor de las células de Leydig. Esta es la clasificación que encontré en el artículo de Radiographics. Se divide básicamente en tres tipos: los tumores de células germinales, los de cordones estromales y los misceláneos. Hay que tener en cuenta que la ecografía, cuando encontramos una masa sólida intratesticular con flujo Doppler aumentado, pues tiene una sensibilidad y especificidad para una lesión maligna casi el 90 al 95%. El artículo hablaba de que es difícil definir el tipo histológico, pero hay hallazgos que nos hacen orientar hacia cada uno de los tipos de tumores y podemos, digamos, con la edad del paciente, con los marcadores tumorales y los hallazgos ecográficos, pues digamos que podemos hacer un acercamiento diagnóstico mucho más preciso. El primer caso clínico es un tumor de células germinales tipo seminoma. La edad de prevalencia va a ser de los 25 a 45 años. La alfa-fetoproteína va a ser normal. Beta-HCG puede estar elevada del 10 al 30% de los casos. La ecogenicidad, normalmente vamos a ver una lesión hipoecoica homogénea. Los márgenes normalmente van a ser bien delimitados, pero también pueden ser variables, microcalcificaciones raras, quistes raros y al Doppler aumento de la vascularidad intralesional o periférica. Sus características ecográficas pues van a ser, digamos, un poco más homogéneas que las otras. Es porque los tumores de células germinales tipo seminoma se derivan de células germinales normalmente unipotenciales, a diferencia de los no seminomatosos, que son mixtos y normalmente se derivan de células totipotenciales. Entonces vemos un paciente de 45 años, el testículo derecho sin alteraciones, de ecogenicidad homogénea. El testículo izquierdo vemos que presenta discreta disminución de su tamaño, tiene una ecogenicidad aumentada de manera difusa y vemos que hacia su porción inferior vemos una lesión hipoecogénica, que aquí los márgenes no se ven bien delimitados, pero en la siguiente imagen sí se puede ver que se pueden delimitar estos márgenes de manera adecuada. Algunos focos ecogénicos puntiformes en su interior, sugestiva de microcalcificaciones, aunque es raro, lo pueden presentar. Y al evaluar con Doppler color vemos la lesión bien delimitada, los márgenes hipoecogénica en un testículo atrófico con ecogenicidad aumentada. Y en el Doppler color vemos que hay aumento de la vascularidad, tanto periférica como un poco intralesión. En la lectura final se definió como una atrofia testicular izquierda con una lesión focal que podría sugerir un seminoma, y efectivamente la patología fue un seminoma clásico. Después, el tumor de células germinales no seminomatosos o mixtos, la edad de prevalencia de los 20 a los 35 años, la alfa-fetoproteína y la beta-HCG van a estar elevadas dependiendo del tipo histológico de donde se deriven. Su ecogenicidad va a ser heterogénea, puede presentar lesiones sólidas y quísticas, es muy común. Esto es por lo que les explicaba que normalmente son derivados de diferentes tipos celulares. El Doppler también va a estar aumentado y pues puede generar complicaciones sus quistes por ruptura o necrosis. Aquí vemos el testículo izquierdo sin alteraciones nuevamente. El testículo derecho, de morfología ovalada, vemos que tiene una ecogenicidad heterogénea. En su porción inferior, predominantemente hipoecogénica, con algunos focos ecogénicos en su interior. Y la porción superior, con ecogenicidad aumentada, vemos unos focos ecogénicos irregulares, compatibles con calcificaciones. Y en la siguiente imagen podemos ver las lesiones quísticas formadas dentro de esa zona superior ecogénica. Al evaluar con Doppler color vemos que la porción inferior no presenta flujo Doppler, mientras que la porción quística o superior ecogénica sí presenta discreto aumento al evaluar con Doppler color. El estudio fue concluido como una masa testicular de posible origen no seminomatoso y se llevó a cirugía, y la patología dio tumor mixto de células germinales compuesto por teratoma, carcinoma embrionario y tumor del saco de York.
Luego el tumor de estroma de los cordones sexuales, el caso que les traigo el día de hoy de células de Leydig, normalmente tiene dos edades de prevalencia, de los 5 a los 10 años y adultos de 30 a 60 años, marcadores tumorales normales. La ecogenicidad normalmente es una lesión hipoecoica bien definida o en algunos casos mal definida. Microcalcificaciones son infrecuentes, pero puede presentar. Los quistes también van a ser raros. Y al Doppler normalmente se va a dar una masa hipervascular. Entonces aquí vemos un paciente de 54 años, donde vemos en el testículo derecho, que es de ecogenicidad heterogénea, se ve aumentado de tamaño y vemos que tiene un plano de clivaje claro a su porción superior y a su porción inferior, que se ve mucho mejor en esta imagen, donde vemos una zona hipoecogénica, que es normalmente donde va a estar localizado el tumor, y la zona central correspondería a parenquima testicular. Cuando vemos el Doppler, vemos que las zonas que presentan aumento del flujo son las zonas hipoecogénicas, tanto la porción superior como la porción inferior. Este paciente también fue llevado a cirugía y un tumor de células de Leydig. El linfoma testicular lo vamos a sospechar principalmente en pacientes de 60 años, marcadores tumorales normales, su ecogenicidad hipoecoica difusa o pueden presentar nódulos hipoecoicos. Microcalcificaciones o quistes no son típicos, pero pueden estar presentes. Y lo más característico es que, a diferencia de los que ya hemos visto, tiene una marcada hipervascularidad cuando se evalúa con Doppler color. Aquí vemos un paciente de 74 años, testículo derecho sin alteraciones, testículo izquierdo aumentado de tamaño, de ecogenicidad predominantemente hipoecogénica con algunos focos pequeños puntiformes en su interior. Sus contornos son lobulados y bien definidos. Y cuando evaluamos al Doppler color, vemos efectivamente que, a diferencia de los otros flujos que vimos, está considerablemente aumentado. Los sarcomas, el caso que les traigo es un rhabdomiosarcoma, normalmente no son masas intratesticulares que van en la infancia y en la adolescencia, alfa-fetoproteína y los marcadores tumorales negativos. Es una masa heterogénea sólida, microcalcificaciones infrecuentes, quistes raros, y al evaluar con Doppler hipervascular. Entonces vemos un paciente de 14 años, testículo derecho sin alteraciones evidentes, y vemos el testículo izquierdo que está siendo desplazado por una masa paratesticular en su porción inferior, que la podemos ver acá, de ecogenicidad heterogénea, y cuando la vemos en los cortes enfocados, vemos que es una masa de morfología redondeada, de contornos bien definidos, su ecogenicidad es heterogénea, con aumento del flujo al evaluar con Doppler color, y tenemos un diagnóstico de patología, un sarcoma tipo rhabdomiosarcoma, siendo unos tumores bastante infrecuentes, pero pensando en rhabdomiosarcoma o sarcoma cuando son masas paratesticulares y no intratesticulares como en este caso.